bienvenidos, buenas noches a todos, gracias por haber respondido a esta invitación de manera tan generosa. Para dar inicio a este encuentro solicitamos al Padre Jorge, capellán del Centro de Formación San Juan Apóstol del Colegio El Madero, que realice una oración para ofrecer esta jornada a Dios nuestro Señor. Padre. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo y recurriendo a tu sabiduría sobre el imperio diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles. Tú, principio benitísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente, con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado digo y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirígeme mi progreso, concédeme el éxito. Tú verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, este curso de Antropología Filosófica forma parte del proyecto de formación del Centro San Juan Apóstol del Colegio El Madero. Nos avalan 20 años de experiencia dedicados a la tarea educativa en diversos niveles, y este año comenzamos con este proyecto que veníamos trabajando hace muchos años. Con el nombre de San Juan Apóstol queremos reflejar la identidad católica de nuestra institución, aportando a la evangelización y a la formación cristiana de las conciencias. El proyecto se origina en la necesidad que observamos en nuestro colegio de colaborar en la formación profesional de nuestros docentes. Posteriormente evaluamos la posibilidad de ampliar la propuesta, ofreciendo estas actividades a todo el que le interese. El Centro de Formación, pues, tiene como misión la formación integral de actuales y futuros profesionales, contribuyendo principalmente a la formación de la inteligencia, pero sin descuidar la voluntad, los afectos y la corporalidad. Todo ello iluminado y elevado por los principios evangélicos. La propuesta del presente año se refiere fundamentalmente a temas ligados a salud y educación. Formación para padres y educadores en relación a temas con el sistema preventivo de Don Bosco, adicciones o educación en la sexualidad. El seminario de psicopatología, que realizamos 3 encuentros durante el mes de junio. Este curso de antropología filosófica, presentación de libros y aportes a la formación de estudiantes universitarios y de alumnos del 6º año, entre otras cosas. En la página de nuestro colegio podrán observar las propuestas que están planificadas hasta el momento en la página de inicio, donde está, aparece como calendario. En el día de hoy nos acompaña el doctor Mario Caponetto, a quien agradecemos enormemente su presencia. Tratará el tema jerarquía e integración de saberes, la antropología general o filosófica. Jordana But hará la presentación correspondiente a nuestro disertante. Buenas noches. Bueno, seré muy breve. Simplemente decir que es, bueno, un honor, un gran honor para nosotros contar con la presencia inaugural de este curso, con mi querido maestro y amigo Mario Caponetto. En líneas muy generales, para quien
podría haber alguno, tal vez muy puntual, que no lo conozca. En líneas muy generales diré que Mario es médico cardiólogo y filósofo y autor de numerosas obras de carácter filosófico, antropológico y médico. Pero prefiero destinar este minuto, en realidad, a modo de presentación también, pero poner el acento en un riesgo que tenemos, que es el siguiente. La humildad de Mario, la exquisita humildad de Mario, nos pone a nosotros ante el riesgo de que justamente no sepamos a veces valorar el bien que algunos nos hacen, como él. Y esto se da porque justamente es tal la modestia y tal el servicio que presta a los amigos en el silencio y justamente y en la humildad, que debemos estar atentos porque nos arriesgamos gravemente a que de parte nuestra, que somos quienes recibimos esos bienes, lo hagamos con cierta miopía y que en definitiva nos lleve a cierta ingratitud. Entonces, simplemente diré en ese sentido que Mario es un tomista de fuste, y yo diría más que eso, es un amigo de Santo Tomás, y de eso nos nutrimos, de su amistad con Santo Tomás. Y Mario es, para honra nuestra, también un amigo nuestro y un amigo de la casa, es decir, un amigo del Colegio El Madero y del Centro San Juan Apóstol. Y simplemente de las dos cosas quiero dar dos ejemplos para que también se note esto que digo de su modestia y su humildad y su amistad hacia nosotros. Respecto a su entidad intelectual, Mario tiene la generosidad de estar hoy con nosotros, pero en realidad Mario, aunque él no lo diga nunca, es un filósofo reconocido en su tomismo y en su realismo en todo el mundo. Y en América Latina de forma muy particular. La voz de Mario, como filósofo tomista, es especialmente escuchada. Y su trayectoria, sus antecedentes, su sabiduría, bueno, hoy nos honra en un curso que hemos organizado nosotros en este rincón de la patria y a la distancia. Y el segundo botón de muestra, vinculado a la amistad que él tiene con nosotros y que nos honra, si Dios quiere, está pronto a que salga un libro suyo que editaremos en el colegio, en la editorial Estauros, un libro de antropología médica. Y algunos de quienes lo leyeron previamente me sugirieron, y le sugirieron a él, que en realidad era un libro que debía estar editado por alguna firma que sea de alcance mundial, por el valor que tiene en sí mismo. Y Mario, como una renovada muestra de amistad hacia nosotros, prefirió que el libro se edite en nuestra editorial, que es modestísima, y que no hace falta aclarar cuál es el alcance, y bueno, sin embargo, como signo de esa amistad, prefirió desechar en principio esas alternativas y honrarnos en esta casa de estudios que es el Madero. Solo son dos botones de muestra, pero a veces hay cosas en la vida que hay que decirlas, y decirlas claramente, por más que sepa que en algún sentido afecto la modestia de Mario. Mario, muchas gracias por tantos bienes, por tantos años, por su amistad, y gracias por permitirnos participar de esta fiesta del alma que es para nosotros, que es reunirnos en torno suyo para ayudarnos a conocer la verdad. Bueno, queridísimos amigos, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor realmente estar hoy con ustedes y dar esta suerte de clase inaugural del curso. Agradezco también muchísimo a mi querido amigo Jordán por las palabras que me ha dedicado, que son absolutamente falsas, todas, pero bueno, las
recibo y las acepto como prueba de su gran afecto y de la profunda amistad que nos une. Vamos a ir directamente entonces al desarrollo del tema de hoy, que como tal fue anunciado por la profesora, se trata de ver cuál es la jerarquía y la integración de los distintos saberes y cómo se inserta en esa jerarquía y en esa integración de los saberes una ciencia que podríamos denominar hoy una antropología general o una antropología filosófica. Dos expresiones que pueden ser utilizadas indistintamente. Tal vez desde el punto de vista más estricto de la terminología atomista, convendría llamarla antropología general para distinguirla de las antropologías particulares. Pero nada obsta en que la llamemos también antropología filosófica. Vamos a dividir esta exposición en dos partes. En la primera vamos a tratar de algunas nociones fundamentales, algunas nociones básicas de la teoría de la ciencia, tal como esta teoría ha sido elaborada en la antigüedad clásica y cristiana, fundamentalmente por Aristóteles y luego posteriormente por Santo Tomás de Aquino. Es decir, para ponerlo en términos más actuales, haremos una referencia, veremos las notas fundamentales de lo que podríamos llamar una epistemología aristotélica y tomista, o también, si ustedes quieren, de lo que podemos denominar el paradigma científico de la antigüedad clásica y de la escolástica medieval. Vamos también en esta primera parte a hacer una breve confrontación con lo que podemos llamar el paradigma científico de la modernidad. ¿Bien? Es importante de alguna manera cotejar ambos paradigmas para que quede más claro dónde residen, ¿no? O dónde reside la fuente de nuestras dificultades científicas actuales. Eso en la primera parte. En la segunda parte trataré de dar algunas ideas fundamentales a ver de qué modo, basándonos en los presupuestos de la epistemología aristotélica y tomista, o en el paradigma clásico de la ciencia, podemos hoy formular un saber específico, la que llamamos antropología general o antropología filosófica. Vayamos entonces a la primera parte de nuestra exposición. Y el primer presupuesto que debemos dejar bien en claro es que en la concepción clásica y medieval de la ciencia existe un principio fundamental. Nada puede ser conocido si no tiene existencia. Nada puede ser conocido si no tiene ser. Lo que no es, no puede ser conocido. Este dato inicial es fundamental, sobre todo cuando vemos en contraposición el paradigma científico de la modernidad, que como vamos a ver en un ratito, surge precisamente de una inversión de este principio. Si en el paradigma científico clásico y medieval el ser, o para decirlo de una manera más técnica, el ente, que es aquello que tiene el ser, es el fundamento de la ciencia. Santo Tomás repite constantemente que la primera concepción de nuestra mente es el ente, y fuera del ente no hay nada. En cambio, para la modernidad, sobre todo a partir de Renato Descartes, esto va a sufrir una inversión. Y ya no será lo real, ya no será el ente, el fundamento del conocimiento científico, el principio resolutivo de las ciencias, sino el pensamiento.
el cogito, el famoso cogito cartesiano, que ha dado inicio justamente al paradigma científico moderno, que como vamos a ver también, nos ha traído una serie de dificultades y de desafíos que debemos afrontar. Es decir, que para que algo sea conocido, tiene que de alguna manera preexistir a la razón que conoce. Esto no significa que la razón juegue un papel meramente pasivo o receptivo. Por el contrario, ella pone de sí, y pone mucho, y es capaz de crear ella también un cierto orden en el conocimiento. Incluso es capaz de formular sus propias nociones, los llamados entes de razón, por ejemplo. Pero he aquí el punto fundamental: la razón siempre requiere como algo previo a su actividad una realidad que la precede, una realidad que está antepuesta a ella. La razón requiere siempre algo real en lo que ella pueda apoyarse y fundarse. Voy a referirme a un texto de Santo Tomás de Aquino que es muy importante porque justamente nos ilustra acerca de esta relación de la razón con respecto a lo real, y al mismo tiempo cómo Santo Tomás, de esta relación de lo real, de la razón con lo real, va deduciendo una serie de órdenes científicos que constituyen el fundamento de esa otra gran base del pensamiento científico antiguo, que es el orden de las ciencias. Las ciencias tienen un orden, y tienen un orden jerárquico. El texto al que me estoy refiriendo pertenece a un breve pero muy denso proemio que Santo Tomás antepone al comentario de la Ética de Aristóteles. En ese texto, Santo Tomás comienza recordando una célebre sentencia de Aristóteles en la Metafísica, que dice que lo propio del sabio es ordenar, justamente. Lo propio del sabio es ordenar, porque sin el orden es imposible pensar. No me refiero acá a un orden estricista, no me refiero acá a un orden producto de arbitrariedad o de cierta manía ordenadora, no. Me refiero a un orden real, a un orden que surge de la realidad misma de las cosas. Lo propio del sabio es ordenar, dice Santo Tomás de Aquino, citando al propio Aristóteles, a quien va a comentar a continuación, va a hacer el comentario de la Ética. Y dice, la razón de esto es porque la sabiduría es la más alta perfección de la razón, de la cual lo propio es que conozca el orden. Repito, no un orden extrínseco, un orden arbitrario, producido en definitiva por la razón misma, no. Un orden intrínseco en las cosas y que la razón descubre. Y que la razón también, en cierto modo, crea sobre la base previa de lo real. La sabiduría, entonces, que es la perfección de la razón, tiene como su propio acto el ordenar, que no ser el orden. Las potencias sensitivas, dice Santo Tomás, nuestros sentidos externos, como los sentidos internos, pueden sin duda darnos muchos datos de conocimiento. A nivel sensible nosotros podemos conocer muchas cosas, pero dice Santo Tomás, conocer el orden de una cosa respecto de otra, solo podemos hacerlo por vía de nuestra razón, por vía de nuestro intelecto. De entrada, pues, el Aquinate pone frente al lector de este texto
pone al lector de este texto frente al tema del orden, y de la forma como el orden y la razón se relacionan o se comparan. Y dice Santo Tomás que, siguiendo con este texto, que hay 4 modos en que la razón y el orden se relacionan o se comparan. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta. Vamos a ir con la mayor precisión posible, estableciendo en qué consiste ese cuádruple orden que Santo Tomás establece entre la razón y lo real. Hay en primer lugar, dice Santo Tomás, un orden que la razón no hace, sino que solamente ella lo considera. Y es el orden de las realidades naturales, y lo que Santo Tomás llama el orden natural. Y acá el orden natural se refiere a todo aquello, digamos así, que precede siempre a la razón en el orden de las realidades que pueden ser alcanzadas por la razón natural. Porque hay otro orden de realidades que no son naturales, sino sobrenaturales, que no pueden ser alcanzadas por la razón. Y que ésta solo puede acceder a ellas a través de una revelación. Pero ya eso nos coloca en otro campo epistemológico distinto, que es el de la Sagrada Teología, en el cual también haremos alguna breve referencia. Entonces está esta primera relación, esta primera comparación de la razón respecto a todo lo que existe en la naturaleza, que puede ser alcanzado y conocido por el solo esfuerzo de la razón natural, y que la razón lo descubre. La razón descubre ese orden y lo describe. Orden natural. Hay después, en segundo lugar, otro orden que la razón sí considera, y a su vez ella misma lo hace. Por eso decíamos que la razón no es del todo pasiva, ella también hace su propio orden. Y es ese orden que la razón considera y pone en sus propias acciones, en su propia función raciocinante. Por ejemplo, cuando ordena los conceptos entre sí, los signos de estos conceptos, que son las voces significativas, y lo que llamamos el orden lógico. El orden lógico. Es decir, es un orden que la razón pone y considera en su propia acción como razón raciocinante. En tercer lugar, hay un orden que la razón considera y también hace, pero ya no en los actos de sí misma, en sus acciones propias como facultad raciocinante, sino en la voluntad, que es la otra gran potencia espiritual del hombre. El hombre tiene 2 grandes potencias espirituales, que por su naturaleza espiritual están abiertas prácticamente a todo. Y este orden que la razón pone y considera en los actos voluntarios es lo que constituye, dice Santo Tomás, el orden moral. Finalmente, hay un cuarto orden, el último orden, que la razón considera y hace en aquellas cosas exteriores de las cuales la razón es su causa. Como por ejemplo, dice textualmente Santo Tomás, cuando fabrica una arca o una casa. Bueno, este es un ejemplo sencillo, tomado obviamente de la artesanía de la época en que Tomás escribe. Hoy lo podemos analogar perfectamente y sin ningún problema al orden técnico, al orden de nuestras propias realizaciones técnicas, y a todo este maravilloso despliegue de la técnica actual. Ese es el orden técnico. Tenemos entonces 4 órdenes
un orden natural que la razón no hace, sino solo considera. Un orden lógico que la razón pone en sus propios actos, que la razón hace y considera. Un orden moral que la razón pone en las acciones de la voluntad y que ella hace y considera. Y un orden técnico productivo, que la razón hace y considera, en tanto que ella concibe y plasma en una materia exterior sus propias concepciones en la enorme variedad de artes y de técnicas que el hombre es capaz de realizar en esta actividad técnico-productiva. Esto es lo primero que nos pone Santo Tomás. Cuando uno lee este texto, tiene la sensación de que Santo Tomás pone la razón frente al inmenso panorama que ella es capaz de captar, ¿no? Y que están, digamos así, especificados en estos 4 tipos de órdenes. Y a continuación de ello dice algo muy importante Santo Tomás. La consideración de la razón se perfecciona por el hábito de la ciencia, por lo que según los diversos órdenes que la razón considera, se dan las diversas ciencias. Es decir, que a cada uno de estos 4 órdenes corresponden diversas ciencias. Y así tenemos que en el primero de los órdenes, que es un llamado orden natural, Santo Tomás coloca 3 ciencias. La metafísica por un lado, la matemática por otro, y la filosofía de la naturaleza por otro. Y en ese orden jerárquico. ¿Y este orden jerárquico a qué se debe? Se debe al grado de desmaterialización que tiene el objeto de cada una de estas ciencias. La metafísica, por ejemplo, considera aquellas cosas que pueden existir y pueden ser pensadas sin la materia. Por ejemplo, la consideración del alma humana como sustancia espiritual es algo propio de la metafísica, porque el alma humana puede existir, puede ser pensada sin la materia. ¿Por qué la matemática viene después? Porque la matemática se trata de aquellos entes que pueden ser pensados sin la materia, pero que en la realidad no pueden existir sin la materia. El número, la cantidad, la figura, son entes que siempre son abstraídos de algo real. Nosotros podemos pensar el número 4, por ejemplo, o podemos pensar un pentágono, pero en la realidad no existe el número 4 o el pentágono. Existen cosas que se numeran de 1 a 4, o existen cosas reales que tienen figura de pentágono. Así que la matemática se sitúa entonces en un nivel por debajo de la metafísica, porque la parte del ente que ella considera, que es el ente matemático, para decirlo más concreto, la cantidad y la figura, la magnitud, pueden sí ser pensadas sin la materia, pero en la realidad solo existen en una materia determinada. Y finalmente tenemos la matemática, la filosofía de naturaleza, que es el estudio del llamado ente móvil, los entes materiales, estos entes que pueblan el mundo visible que nosotros tenemos ante nuestra vista, y esos entes solo pueden ser pensados y solo pueden existir con la materia. No se puede pensar una piedra sin pensar al mismo tiempo en la materia que la constituye. Y una piedra no puede existir sino en una materia real en la cual encontremos la forma de la piedra.
Por lo tanto, entonces, verán ustedes cómo se va dando esta jerarquización de las ciencias en este texto. Ya en el primer orden, que es el orden natural, pone Santo Tomás esta triple jerarquía de ciencias. La metafísica primero, la matemática después, y la filosofía de la naturaleza, también llamada cosmología, como último lugar en la escala jerárquica de las ciencias naturales. Bien. En cuanto a las ciencias correspondientes al orden lógico, ahí Santo Tomás coloca todas las ciencias lógicas. La lógica, la hermenéutica, el tratado de la interpretación, sí, todo lo que entra dentro del esquema de las ciencias lógicas. En el tercer orden, que es el orden moral, Santo Tomás sitúa las ciencias morales. Entre ellas, por supuesto, la primera, la filosofía moral, que culmina con la consideración de la política, que es como, digamos así, el capítulo final de la ciencia ética o ciencia moral. Y finalmente, en el cuarto y último orden, Santo Tomás coloca todas aquellas artes o técnicas conocidas en su época, por supuesto, al que llamaba artefactivas o mecánicas, pero que nosotros hoy, sin ningún problema, podemos poner en ella todas las admirables y maravillosas realizaciones de la técnica contemporánea. Entonces, he aquí entonces el orden y la jerarquía de la ciencia que Tomás trata en este breve pero medular texto, que, repito, pertenece a un proemio que Santo Tomás antepone al comentario que luego va a realizar de la ética de Aristóteles. Y esto entonces es lo que fundamenta la clasificación clásica de las ciencias. Los clásicos decían, bueno, ¿cómo se clasifican las ciencias? Tenemos ciencias especulativas, tenemos ciencias prácticas y tenemos la ciencia lógica. Esta clasificación, que es un esquema, en realidad, un esquema derivado de lo que acabamos de decir, es realmente una clasificación que tiene su fundamento en todo lo que acabamos de decir. Las ciencias especulativas son aquellas que tienen por objeto el conocimiento, por el conocimiento mismo, sin ninguna aplicación a ninguna otra cosa. Y ahí estarían precisamente la metafísica, la filosofía de la naturaleza, la matemática, son ciencias especulativas. Pero después también tenemos lo que también los clásicos llamaban las ciencias prácticas, que son ciencias cuyo conocimiento no culmina en el conocimiento mismo, sino en la aplicación del conocimiento a alguna actividad práctica, en la vida práctica del hombre. Y ahí tenemos las ciencias morales, entre ellas la política, como dije, y las técnicas, todo el amplísimo campo de la tecnología. Y finalmente tenemos la lógica, que algunos anteponen a esta clasificación, la ponen primera, porque dicen que la lógica es una suerte entre ciencia y arte del buen pensar, del correcto pensar. Y por lo tanto, es una suerte de propedéutica a cualquier otro conocimiento científico que nosotros queramos hacer. Muy bien. Este entonces es el punto fundamental del paradigma epistemológico clásico y tomista, que es precisamente un orden de las ciencias, el orden scientiarum, de que hablaban los escolásticos, pero que está fundado en el orden de lo real,
Este es el punto esencial sobre el cual yo quisiera insistir. La ciencia, toda ciencia, es el trasunto en lo cognoscitivo del ser que existe en la realidad. Y este es el fundamento más sólido del realismo gnoseológico, del realismo científico. No hay ciencia que no se funde en la realidad. No hay ciencia que de alguna manera no esté como plegándose sobre algo real. Bien. Otro punto, ese sería un primer punto, un primer aspecto del paradigma científico clásico y medieval. Otro punto no menos importante es aquel que distingue las ciencias entre ciencias principales y ciencias arquitectónicas. Principales o arquitectónicas y ciencias particulares. Este es otro punto sobre el cual también quisiera demorarme un poco. En cualquier género de realidades, dice Santo Tomás, consecuentemente en cualquier género de ciencias, es necesario considerar primero aquello que es común y después aquello que es propio de cada una de las cosas de ese género. Así, por ejemplo, si nosotros vamos a considerar el alma, que sería, digamos, el objeto propio de la psicología o de la ciencia del alma, primero tenemos que establecer una ciencia general del alma, que abarque lo general, lo común, lo universal. Y luego de ahí se desprenderán una serie de ciencias particulares que van a ir considerando aspectos distintos, aspectos particulares del alma, como puede ser, por ejemplo, su relación con el cuerpo, el tema de los sentidos, etc. Y así pasa con cualquier otra ciencia. Entonces, tenemos por un lado algunas ciencias que llamamos ciencias principales o ciencias arquitectónicas, y por otro lado, en dependencia de ellas, tenemos las ciencias particulares. En otra obra, Santo Tomás, me refiero a la Summa contra Gentiles, refiriéndose a un tema semejante a este, pone como ejemplo de ciencia principal, arquitectónica, y de ciencia particular, la medicina respecto de la farmacia. Es decir, la medicina, dice Santo Tomás, es la ciencia arquitectónica en orden a un saber específico, que es el saber médico. La farmacia es más bien un conocimiento particular, porque si bien el farmacéutico conoce el modo de producir los medicamentos, el que conoce su causa final, conoce su uso, o se presume que los médicos debemos saber las drogas que debemos aplicar a nuestros pobres pacientes, es la medicina. Esto no quiere decir que haya un desmedro de la persona del farmacéutico respecto a la persona del médico. No se trata de cuestiones personales, se trata de un orden científico que distingue entonces entre estas dos clases de ciencias, las ciencias arquitectónicas y las ciencias particulares. Y esto se aplica en primer lugar a la metafísica. Santo Tomás dice que la metafísica es la más común y más universal de todas las ciencias. Esta no es una ciencia universal o común respecto de una cuestión de un género determinado. Como decimos, por ejemplo, que la ciencia del alma es la ciencia arquitectónica de las distintas ciencias particulares que tratan del alma. O como decíamos antes, la medicina es la ciencia arquitectónica de todas aquellas que se refieren al tema de la salud. No, aquí se trata de una universidad absoluta, simplícita, como dice Santo Tomás. Por eso que la metafísica está colocada por encima de todas las ciencias, que la razón natural puede conocer.
Porque ella es lo más común, lo más universal. Ella es la que trata del ser en cuanto ser, del ente bajo la razón misma del ente. Y todas las otras ciencias dependen de la metafísica, pero no como partes integrales. No es que las demás ciencias sean como partes integrales de la metafísica, sino que cada una de las ciencias particulares respecto de la metafísica participa del objeto fundamental de la metafísica. Y la noción de participación es aquí muy importante, porque participación no es ser parte de algo, sino tomar parte. Participatio quiere decir accipere parte, es decir, tomar algo, esa universalidad del ente, ir disecando, digamos así, aspectos del ente. Cada una de las ciencias tiene su propia autonomía, por supuesto. No es parte integral de la metafísica, pero es partisivamente metafísica. Esto es muy importante, entonces, que lo tengamos en cuenta. Por eso decimos, y este es otro aspecto sobre el cual quiero destacar, es que sea en el orden universal, sea en el orden de un género particular, se da una relación entre la ciencia general, la ciencia, digamos, arquitectónica y las ciencias particulares. ¿Cuáles son esas relaciones que se dan? En primer lugar, hay una comunión en el objeto. Tomemos el ejemplo de la ciencia del alma y de las ciencias particulares que de ella dependen. Ya dijimos que en el orden del conocimiento del alma, la ciencia del alma o psicología es la ciencia general, la ciencia arquitectónica. Respecto de todas las otras ciencias que se ocupan de algún aspecto del alma, hay una comunicación en el objeto. Hay una comunión en el objeto. Ambas, sí, todas las ciencias, la arquitectónica, la universal, la general, y las ciencias particulares, en este aspecto de la ciencia del alma que me estoy refiriendo, tienen una comunión en el objeto. Hay una comunicación in objectum, es decir, una comunicación en el objeto. Pero además, como dije antes, hay una participación en el objeto, que repito, no significa que sean partes integrales, ¿no? Sino que cada una de ellas considera un aspecto particular del mismo objeto común. Ahora, esta comunicación esta comunicación en el objeto, esta participación en el objeto, esta participación del objeto, es justamente lo que confiere unidad al saber científico y al mismo tiempo diversidad. Unidad y diversidad. Y al mismo tiempo es un principio de ordenación jerárquica de las ciencias. Por eso que con este criterio de ciencia principal, de ciencia arquitectónica y de ciencia particular, vemos una vez más cómo se da en el paradigma científico aristotélico-tomista el fundamento sólido en lo real de la unidad, de la diversidad y de la ordenación jerárquica de la ciencia. Quiero insistir mucho en este punto. Si nosotros hablamos de una unidad del saber científico, si hablamos de una pluralidad de ciencias y si hablamos de una ordenación jerárquica de las ciencias, esto es porque es algo que brota del orden mismo de la realidad, que es el fundamento de la ciencia. Ya veremos después, cuando hagamos nuestro breve cotejo con el paradigma moderno, que precisamente esto se
esto se destruye, se quiebra. El paradigma moderno de la ciencia quiebra la unidad, el orden, la diversidad y la jerarquización de la ciencia precisamente porque ha dejado de lado al ser, a lo real, como fundamento del conocimiento científico y en su lugar ha puesto el pensamiento. De eso vamos a hablar enseguida. Otro aspecto que se deriva de todo esto que estamos diciendo es una distinción muy importante que realiza Santo Tomás y la realiza sobre la base de algunos textos aristotélicos, pero en esto debemos decir que Santo Tomás supera a Aristóteles y es la concepción de lo que llamamos las ciencias subalternantes y las ciencias subalternadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué llamamos ciencias subalternantes? Aquellas ciencias que pueden resolver sus conclusiones en principios propios. Mientras que una ciencia subalternada es aquella ciencia que para resolver sus conclusiones necesita pedir en préstamo, digámoslo así, los principios de una ciencia superior. En multitud de textos de Santo Tomás se desarrolla esta interesantísima distinción de ciencias subalternantes y ciencias subalternadas. A mi modesto juicio, una distinción radical muy importante que hoy lamentablemente hemos perdido y que debemos recuperar para poder poner orden en nuestros conocimientos científicos. Hay muchos textos, pero voy a elegir solamente uno por su brevedad, por su concisión, que es un texto que corresponde a la Suma de Teología, en la cuestión primera, donde Santo Tomás trata precisamente del carácter científico de la Sagrada Teología. Se pregunta a Santo Tomás, ¿la Sagrada Teología es ciencia o no es ciencia? Y esta es una pregunta original de Santo Tomás, porque si ustedes examinan los teólogos precedentes a Santo Tomás, en ellos no hay un planteo, al menos un planteo preciso, explícito, del carácter científico de la Sagrada Doctrina. Santo Tomás, en cambio, sí se lo plantea. Ya de alguna manera se lo plantea en una obra juvenil, el comentario de la sentencia de Pedro Lombardo. Pero donde lo plantea y lo deja muy en claro es en el breve texto que les voy a leer ahora, donde se ven con ejemplos muy sencillos esto que estamos diciendo. Dice Santo Tomás, hay dos tipos de ciencia. Unas, como la aritmética, la geometría y otras similares, que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes a la luz del entendimiento natural. Otras, en cambio, deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz de una ciencia superior. Así, la perspectiva, que parte de los principios que le proporciona la geometría, o la música, que parte de los principios que le proporciona la aritmética. Bueno, fíjense cómo con ejemplos sencillos Santo Tomás nos está hablando acá de una cuestión densamente epistemológica, a la cual solo podemos dedicar una concepción general, porque esto puede ser incluso motivo de un curso, ¿no? Pues es una cuestión muy, muy importante, ¿eh? Es decir, ciencias que pueden resolver sus conclusiones en principios propios y ciencias que son las subalternantes. Y por otra parte, las subalternadas, que son aquellas ciencias que no pueden resolver sus conclusiones en los propios principios, sino que necesitan una ciencia superior. Ahora, fíjense que acá hay algo interesante que merece ser destacado. Santo Tomás hace esta distinción, que la toma en cierto modo de Aristóteles, que repito, él la perfecciona, para decirnos qué tipo de ciencia es la Sagrada Teología. Y él va a decir, la Sagrada Teología es ciencia, no en el primer sentido,
como aquella ciencia que resuelve sus conclusiones en principios propios. No, no. La Sagrada Teología es ciencia en el segundo sentido. ¿Por qué? Porque ella se subalterna, dice San Tomás, a la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Entonces aquí nosotros nos encontramos frente a un hecho llamativo. ¿Cómo la Sagrada Teología, que es la más alta de las ciencias, tiene, sin embargo, desde el punto de vista de su estructura epistémica, el carácter de una ciencia inferior? Que recuerden, por ejemplo, lo que decíamos de la metafísica. Ella es la ciencia de la ciencia directriz, porque ella tiene los propios principios en los que resuelve todas sus conclusiones y que además le presta sus principios al resto de la ciencia. Entonces, desde el punto de vista de la estructura epistémica, la Sagrada Teología es una ciencia modesta, es apenas una ciencia subalternada. ¿Dónde reside entonces la dignidad y la primacía y la preeminencia de la Sagrada Teología? No reside en su estructura epistémica, reside, dice Santo Tomás, en la evidencia de su objeto, Dios. Entonces, por esta vía, Santo Tomás coloca la Sagrada Teología como el más eminente de todos los saberes, pese a que, desde el punto de vista epistemológico, ella es una ciencia modesta. Esto me trae un poco a la memoria aquello de San Pablo. Somos oro, llevamos oro en vasija de barro. De alguna manera, la Sagrada Teología, como ciencia, es modesta. Es una ciencia, desde el punto de vista estrictamente epistémico, superior. Sin embargo, contiene el más alto contenido posible de cualquier ciencia, que nada menos que Dios y las cosas que pertenecen a Dios. Muy bien. Todas estas distinciones que acabamos de ver entonces resultan fundamentales para entender cuál es la teoría tomista de la ciencia. Tomista y aristotélica en cierto modo también, puesto que mucho de esto San Tomás lo hereda de Aristóteles, aunque lo perfecciona, ¿no? Que está fundada en el más hacendado realismo, pues descansa en el presupuesto fundamental de que toda ciencia es, repito, ciencia de algo real. Este fundamento en lo real es la clave, como dije antes, de la unidad, y de la diversidad y de la jerarquía del conocimiento científico. Si hay un orden scientiarum, si hay un orden de las ciencias, que es un orden jerárquico, eso responde no a un arbitrio de la razón, sino responde a un orden intrínseco en la realidad. Es ese orden intrínseco en la realidad, que está en la realidad, que la razón humana descubre y considera, y ella misma en algunos aspectos crea, pero siempre sobre la base de lo real. Ese es el fundamento de la jerarquía de los conocimientos científicos. Por eso podemos hablar de un orden de la ciencia, de un orden jerárquico de la ciencia, porque nos estamos apoyando, repito, no en un arbitrio de la razón, sino en el orden que ya existe en la realidad y que la razón nuestra descubre. Y en el caso de la Sagrada Teología, lo descubre con el auxilio de la fe. Por eso que la Sagrada Teología tiene una preeminencia absoluta sobre los otros saberes, pero ella ya pertenece a otro ámbito epistémico. Ya no pertenece a las ciencias accesibles por la razón natural, sino a la ciencia solamente accesible por la razón natural, iluminada, sostenida y ampliada por la fe. Muy bien. Y un último punto que quisiera destacar como parte de este paradigma científico clásico es que en
en este paradigma científico clásico, la experiencia adquiere un valor muy importante. La experiencia es un conocimiento directo, inmediato de las cosas. Es un conocimiento, pero no científico todavía. Porque el conocimiento científico es un conocimiento cierto. En cambio, la experiencia es como una primera aproximación a un objeto de estudio. Y nosotros lo que podemos obtener a partir de la experiencia son fenómenos. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno viene de fenomen, es decir, lo que aparece, aquello con lo cual uno se topa, digamos así, para decirlo en una palabra más familiar, ¿no? Pero la experiencia no es solamente sensible, como ocurre en el paradigma moderno de la ciencia. Hay una experiencia intelectual también. La metafísica también es una ciencia experimental. Porque parte de qué? Parte de la experiencia primaria del ser. Hay una experiencia primogénia del ser que se da en la razón del hombre. Sobre esto el padre Fabio ha puesto un acento muy grande, muy fundamental. Nosotros tenemos una intuición, tenemos una experiencia previa del ser, a partir del cual después vamos deduciendo los saberes científicos. Hay, por lo tanto, un camino metodológico que recorrer. Y esto es muy importante para cuando veamos después en la segunda parte de la exposición el tema de la antropología. Hay un camino que parte de la experiencia y que nos da los fenómenos. Pero esos fenómenos a su vez deben ser problematizados. Es decir, debemos establecer problemas a partir de esos fenómenos. Y finalmente, para poder resolver esos problemas, es que instituimos el conocimiento científico. Por lo tanto, hay un camino que va en la experiencia, cuyos resultados son los fenómenos. Luego, la problematización de la experiencia. Y finalmente, la resolución de los problemas en el conocimiento científico, que es un conocimiento cierto por las causas y de las causas. Bien, con esto me parece que hemos dado las notas fundamentales del paradigma científico clásico y medieval. Bien, entonces ahora vamos a pasar a una breve consideración comparativa, a un breve cotejo entre este paradigma clásico que conocieron los siglos antiguos y los medievales con respecto a la ciencia moderna. Miren, a mí me parece que la manera más fácil de entender cómo surge este paradigma moderno es si nos tenemos en cuenta que este paradigma moderno de la ciencia, que de alguna manera todavía está vigente, a pesar de sus crisis, de sus marchas y contramarchas, está vigente en los ámbitos académicos actuales. Este paradigma científico nace a partir de 4 puntos de ruptura respecto del paradigma clásico. El paradigma científico de la modernidad se genera a partir de 4 grandes rupturas, 4 grandes fracturas respecto del paradigma medieval y clásico. Y hasta que no seamos capaces de soldar esas fracturas, no seremos capaces de resolver las grandes dificultades que la ciencia contemporánea hoy pone ante nosotros. ¿Cuál es la primera ruptura? La primera ruptura es la ruptura fundamental. Es la recusación del ser, o mejor dicho, del ente, como fundamento y principio de las ciencias especulativas. Ya esto lo hemos adelantado. ¿Cuál es la verdadera inversión epistemológica que hace la modernidad?
a partir de Descartes. Sustituir la realidad del ente por el pensamiento. El bueno de Descartes decía, y digo bueno porque era realmente un hombre santo, pero en esto se equivocó lamentablemente. Yo no tengo ninguna certeza de lo que veo, no sé si ahora lo que estoy viendo lo estoy viendo realmente o no. La gran duda, la duda metódica, cartesiana. ¿Cuál es la única certeza? Que yo soy una cosa que pienso. Pienso, por lo tanto soy. Hermoso, célebre, cogito ergo sum. Es la inversión radical del paradigma científico clásico. Un clásico diría, no, Descartes, no es así. Tú piensas porque eres. Es soy, por lo tanto pienso. Y siempre que pienso, pienso algo, porque no puede darse un pensamiento sin contenido. Y aquí entonces la inversión. Y aquí la dificultad fundamental, central, digamos así, que signa el surgimiento del paradigma moderno, del paradigma científico moderno. La segunda gran ruptura consistió en la pérdida de la preeminencia del saber especulativo sobre el saber práctico. Con lo cual, ese orden scientiarum, ese orden jerárquico, se quedó. Esto viene más que con Descartes ni con Kant. Cuando Kant realiza la crítica de la razón pura, él justamente niega la posibilidad de la metafísica. Y al negar la posibilidad de la metafísica, está negando la preeminencia del saber teorético sobre el saber práctico. En definitiva, todo se reduce a qué es lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Dice Kant. Perdemos entonces con esto, con esta segunda y importante ruptura, el orden de la ciencia. En tercer lugar, tenemos la recusación, como dijimos, del ente y de las relaciones jerárquicas de la ciencia. Y esto entonces implica una tercera fractura, que es la recusación del cimiento mismo de la unidad del saber. Ustedes ven que son fracturas que se van concatenando. Primero, rechazo el ente, el ser, lo real como fundamento de la ciencia. Luego, rechazo la preeminencia del saber teorético sobre el saber práctico. Y después, no puedo sino recusar el cimiento mismo en el que se apoya la unidad jerárquica y la diversidad y la ordenación jerárquica de las ciencias. Por eso es que una de las grandes pérdidas que nos ha traído el paradigma moderno es la pérdida de la unidad del conocimiento, la pérdida de la unidad del saber. Y al perderse la unidad del saber, se ha caído en la fragmentación del saber. Y por eso tenemos hoy esta fragmentación del conocimiento en multiplicidad de ciencias, cada una de las cuales tiene pretensión de ser las únicas ciencias. ¿Por qué? Porque ha perdido la conexión vital con el resto del conocimiento científico. Y en cuarto lugar, la cuarta ruptura es la pérdida del bien, que es lo equivalente al ente, en las ciencias prácticas. Kant no se limitó a la crítica de la razón pura, también hizo la crítica de la razón práctica. Y por lo tanto, desposeyó a la ética, digamos así, de aquello que era el fundamento en el paradigma clásico, que es el telos, el fin, el bonum, el bien, en sus múltiples variantes, el fin y el fundamento de las ciencias prácticas.
Entonces la moral quedó separada de bien y se convirtió en una moral puramente formal. Es moral aquello que formalmente se ajusta a una norma, pero una norma que ¿de dónde viene? Viene de la propia razón. El famoso imperativo categórico kantiano es el equivalente en el orden moral al cogito cartesiano. Y en el orden técnico, en la otra gran esfera de la razón práctica, que es el orden técnico, se perdió también la noción de bien. Entonces hoy la técnica contemporánea, y esto es un problema muy, muy grave, que solo menciono al pasar, pero es un tema grave, ha perdido la idea de que el bien es la procuración del bien útil o del bien editable es el principio de las ciencias técnicas y que por lo tanto el bien útil y el bien editable deben subordinarse al bien moral. ¿Y qué es lo que ha quedado en la técnica contemporánea? La eficacia, la eficiencia operativa. Todo lo que puedo hacer, lo hago. Nadie se pregunta hoy, o muy pocos son los que se preguntan, pero todo lo que puedo hacer, ¿debo hacerlo? ¿Hay alguna relación entre la técnica y la moral? Eso se ha quebrado, se ha roto, introduciendo en el campo mismo de la razón práctica una contradicción que corroe esa razón práctica moderna desde dentro. Entonces, todos estos elementos que constituyen el paradigma moderno, clásico, el paradigma moderno del científico, es justamente el origen, a mi modesto juicio, de las dificultades que hoy debemos afrontar. Porque si perdemos el ente en lo especulativo, perdemos la idea de la preeminencia de lo teórico sobre lo práctico, si perdemos la idea de la unidad del saber y del orden de la ciencia, y si perdemos de vista el bien en el orden moral y en el orden técnico, tendremos una serie de dificultades. Por eso hoy tenemos una dificultad en la comprensión de lo real, que es la crisis de la razón teórica. Hay una dificultad para lograr un adecuado equilibrio de la relación comprensión del mundo, eficacia dominadora, que es la crisis de la razón práctica. Una dificultad en armonizar la eficacia con la conciencia moral es la crisis de la razón ética. Y por eso es que la razón ha ido como angostando el panorama de aquello que puede alcanzar. Se ha ido reduciendo. Y solamente hoy nos va quedando en pie como única racionalidad aceptada la razón, la racionalidad técnica. Y ese es un problema muy grave que atraviesa transversalmente todo el saber científico contemporáneo. Pero bueno, de este tema no podemos ocuparnos ahora. Es un tema de estudio muy largo, muy complejo, solamente lo mencionamos al pasado. Bien. Con esto damos fin a la primera parte de esta exposición. Y vamos ahora a abordar la segunda, que va a ser más breve que esta y más sintética. Porque en las clases que siguen, ustedes tendrán el desarrollo de cada uno de los puntos de la antropología. ¿Cómo podemos nosotros entonces, con estos presupuestos del paradigma científico clásico y medieval, constituir hoy una antropología general o filosófica? En vano buscaremos en Santo Tomás o en Aristóteles una obra llamada antropología. De hecho, la antropología es una expresión relativamente moderna. Si no me falta en mi memoria, creo que aparece ahí por el siglo XVII. Pero sí encontramos, tanto en los textos tomistas como en los textos aristotélicos, enormes contenidos de lo que hoy podemos llamar una antropología
filosófica o antropología en general. Y para la constitución de esa antropología filosófica o general, debemos apelar a aquello que dijimos hace un momento, como nota del paradigma clásico, que es ese camino que va de la experiencia a la problematización y finalmente a la constitución del saber científico. Hay un trabajo muy importante, un querido amigo mío, el doctor Félix Adolfo Lamas, que se llama ¿Qué es la antropología filosófica?, publicado hace unos años en una revista de la que él sacaba, toda revista de corta vida, como corresponde a nuestro estilo. Ninguna revista tiene demasiada vida. Decía Félix Lamas, junto con Delia María Albizu, que es coautora de este texto, que lo primero que tenemos que hacer para formular una antropología filosófica, ateniéndonos a los cánones o a los presupuestos del paradigma científico clásico medieval, es rescatar este hecho de que toda antropología general o filosófica debe partir de la experiencia. Pero aquí resulta que el objeto experimentado y el sujeto que experimenta son el mismo, es el hombre. Por lo tanto, corresponde que hablemos de una autoexperiencia antropológica. En el inicio, entonces, en el punto de partida de una antropología filosófica, fiel a los cánones, repito, y a los presupuestos del paradigma científico clásico medieval, es plantearnos esta autoexperiencia filosófica, esta autoexperiencia antropológica. ¿Y qué es lo que surge? ¿Qué es lo que surge de esta autoexperiencia? Dicen estos autores que estoy siguiendo, Lamas y Albizu, dicen que hay como un triple plano de fenómenos que aparecen en la autoexperiencia. En el primer plano, el hombre aparece ante sí mismo como una cierta totalidad viviente, única, compleja, a despecho de que está formado de múltiples partes. Permanente, a pesar de los cambios, dotado de un modo de ser o de una naturaleza. Es decir, en este primer plano fenoménico, el hombre se autopercibe, para decirlo en un término hoy de moda, pero diríamos mejor se autoexperimenta como una sustancia, como una realidad sustancial. En un segundo plano fenoménico aparecen ciertas propiedades intrínsecas de este hombre en tanto sustancia dotada de una naturaleza determinada, que es todo el plano de sus operaciones, todo aquello que el hombre puede realizar, toda esta compleja actividad que se diversifica en una rica gama de actividades, donde aparece tanto la actividad especulativa como la actividad técnica, la actividad artística. El hombre se experimenta en este plano, en este segundo plano, como alguien que es un ser activo, que es capaz de llevar adelante un complejo plexo, pero unitario a su vez, de acciones. Y finalmente, en un tercer plano, aparece una serie de obras que se derivan de la actividad registrada en el plano anterior. La cultura, el lenguaje, la civilización, todo esto que constituye el mundo humano. Todo esto es producto de esa capacidad operativa del hombre. El hombre entonces se autoexperimenta como una sustancia operante y se experimenta los frutos de esa operación suya, que son múltiples, como hemos acabado de mencionar. Aparte de lo dicho para estos tres planos, hay algo que me parece muy importante de destacar y que afecta a los tres planos.
Y que todas estas cosas, algunas de ellas aparecen como propias del hombre. En cambio, otras aparecen como comunes, no solo al hombre, sino a todas otras especies. Si el hombre se experimenta como una sustancia viviente, bueno, eso no es propio de él. Eso lo tiene en común con otras sustancias vivientes. Pero si el hombre se experimenta a sí mismo como alguien en lo cual hay una tensión entre la finitud y la infinitud, entre la necesidad y la libertad, entre el cuerpo y el alma, entre la mortalidad y la inmortalidad. Si el hombre se autoexperimenta, estas son, de este modo, estas son cualidades propias, son experiencias propias, exclusivas del hombre, porque no hay otro ser viviente que se plantee estas tensiones o estas correlaciones que acabamos de mencionar, y que constituyen el segundo paso, que es la problematización. Todo lo que vimos antes en ese triple plano del hombre como sustancia, del hombre como ser que opera, de las realizaciones que el hombre realiza, constituyen el fenómeno humano. Pero ese fenómeno humano tiene características peculiares, porque es un fenómeno reflexivo. Porque el hombre no puede dejar de reflexionar frente al fenómeno y ahí problematizar el fenómeno. ¿Por qué tengo ansia de finitud de infinitud si soy un ser finito? ¿Por qué tengo ansias de libertad si soy un ser sometido a la necesidad? ¿Por qué mi alma es capaz de operar sin el cuerpo, aunque ella está unida sustancialmente al cuerpo? Y sin el cuerpo, el alma no podría, en el estado actual, por supuesto, que estamos nosotros en esta vida, no podría existir el alma si no está unida al cuerpo. ¿Cómo puede haber este deseo de libertad, repito, frente a seres que estamos sometidos a la necesidad? Y todos estos problemas, entonces, que surgen de una actitud reflexiva, son problemas que van requiriendo, entonces, una respuesta. El hombre, entonces, es un ser problemático. Es un ser problemático. Y dice Lamas y Albizu, un ser problemático y misterioso a la vez. ¿Cómo hacemos entonces para resolver esta serie de problemas que surgen de la autoexperiencia antropológica? Bueno, para eso entonces es que necesitamos formular una ciencia. Y así llegamos al tercer paso y último. Comenzamos por la autoexperiencia que nos pone frente al fenómeno humano. Seguimos por la problematización que nos pone frente al problema del hombre. Y frente a eso, la respuesta tiene que ser una ciencia del hombre, una ciencia general del hombre. Pero esa ciencia general del hombre tiene que tener una serie de características. En primer lugar, como dije antes, este conocimiento tiene un fuerte fundamento en la experiencia. La experiencia entendida como la entendían los clásicos, porque los modernos entienden la experiencia solo en términos de experiencia sensible, de aquello que se puede medir, pesar. No. La experiencia, como dije antes, es también y ante todo, más que sensible, experiencia intelectual. Entonces, es una actitud, es una ciencia que surge de la experiencia. Y es una ciencia que necesita resolver los problemas que surgen a partir de esa autoexperiencia.
Y no es una cuestión práctica, no es una cuestión de qué ha de ser, como dice Kant, es una cuestión teorética. Necesitamos una teoría del hombre, teoría quiere decir visión. Necesitamos una visión del hombre, para lo cual lo que necesitamos es una ciencia teorética. Acuérdense cuando decíamos que las ciencias se dividían en ciencias especulativas o teoréticas, ciencias prácticas, etc. No, esta antropología que estamos buscando es una ciencia teorética. Tiene que darnos una visión, una teoría del hombre. Por eso ella es filosófica. Pero no es una filosofía primera, como es la metafísica, es una filosofía segunda. ¿Por qué segunda? Porque no es como la metafísica que trata del ente en general, sino es una ciencia que trata de un ente particular, que es el ente humano, que es el hombre. Tenemos necesidad, pues, de una ciencia teórica. Ahora, este fenómeno humano, con todos sus componentes, van a constituir lo que llamaríamos el objeto material de esta ciencia antropológica que estamos tratando de fundar o de constituir a partir de los presupuestos del paradigma científico clásico. Ustedes saben que toda ciencia tiene un objeto material y un objeto formal. El objeto material es aquello que la ciencia estudia. La materia sobre la que versa la ciencia, pero el objeto formal es la perspectiva, es decir, el punto de vista desde el cual ese objeto es estudiado. Y hay algo más todavía en el paradigma clásico. Hay una distinción entre objeto y sujeto. En la realidad son lo mismo, pero desde el punto de vista de la noción son distintos. ¿Por qué? Porque el sujeto, subjectum, apunta a qué? Apunta a aquello sobre lo cual la ciencia se implanta. El subjectum es como el suelo sobre el cual se asienta la ciencia. Por eso que los clásicos hablaban del sujeto de la ciencia. Santo Tomás dice, cuando se pregunta por la Sagrada Teología, ¿cuál es el sujeto de la Sagrada Teología? Es Dios. ¿Cuál es el sujeto de la filosofía de la naturaleza? Dice Santo Tomás, en otro proemio que antepone al comentario de la física aristotélica. Es el ente móvil, el ente que en su esencia es material y por lo tanto está sujeto al cambio, al movimiento. Ahora, cuando ese sujeto que está en el fundamento mismo del conocimiento científico, lo podemos poner frente a nosotros y considerarlo, se transforma en un objetum. La palabra objetum es lo que está debajo como fundamento y está delante de nosotros, en tanto se transforma en objeto de consideración, objeto y sujeto. Entonces, ¿cuál es ese sujeto o ese objeto material, como también se llama, de esta antropología? Y será el fenómeno humano. Todo ese fenómeno humano que hemos visto en su tipo de complejidad de plano fenoménico. ¿Y cuál será el objeto material formal? ¿Cuál será el punto de vista desde el cual hemos de estudiar este objeto o este sujeto que es el hombre? No puede ser otra cosa que el punto de vista que parte de la esencia de la naturaleza misma del hombre. No estudiamos ninguna particularidad del hombre en la antropología general o filosófica. Estudiamos al hombre en sus propiedades específicas, en su naturaleza específica. Por eso la antropología general puede definirse como una ciencia especulativa, una filosofía segunda, cuyo objeto material es el fenómeno humano en su totalidad, pero visto a la luz
y objeto formal, de la naturaleza específica del hombre y de sus propiedades generales más inmediatas y evidentes. Se advierte entonces que esta ciencia antropológica, así definida, aparece como una filosofía, repito, no primera, pero sí una filosofía segunda, y pertenece de plano a las ciencias especulativas. Ahora, y con esto voy terminando, ¿qué relación cabe entre esta antropología general y las antropologías particulares? Es aquella que la vimos como uno de los presupuestos básicos del paradigma científico medieval y clásico, la relación entre las ciencias arquitectónicas y las ciencias particulares. La antropología general o filosófica es la ciencia arquitectónica de todas las ciencias que se ocupan del hombre. Hay multitud de ciencias que se ocupan del hombre, pero se ocupan bajo aspectos particulares. Por ejemplo, la sociología es una ciencia del hombre, sí, claro que eso es, porque estudia al hombre en tantos ochos, en tanto parte integrante de una comunidad determinada. ¿La medicina es una ciencia del hombre? Sí lo es, claro. ¿Pero qué estudia del hombre? El hombre en cuanto es sujeto de enfermedad y de salud, o como dice el gran pensador español ahí Mentralgo, en tanto que enfermo, enfermable, sano, sanable, inmortal. Pero esa antropología médica, y eso es un poco la tesis de mi modesto libro al cual aludió Jordán, es que no es posible sin un saber antropológico general que haga de rol de papel arquitectónico. ¿Hay una antropología física? Sí, hay una antropología física. Por supuesto que estudia al hombre en sus características antropomórficas, sí, pero es una ciencia particular que está subalternada, digamos así, a la antropología general. Entonces, esta antropología general que estamos buscando, que podemos constituir sobre la base firme de los presupuestos epistemológicos del pensamiento clásico y medieval, es, repito, una antropología general, una filosofía segunda, una ciencia arquitectónica de todas las otras ciencias que tratan del tema del hombre. Y de esto entonces seguramente se irá hablando en las sucesivas clases de este curso. Yo lo que he querido simplemente hoy es dar una especie de concepto general, una especie de propedéutica, para que puedan, tal vez, si esta clase ha sido útil, entender mejor cada uno de los aspectos y de los capítulos de esta antropología filosófica que ustedes van a estudiar en las próximas clases. Bueno, de mi parte nada más y les agradezco mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario Caponeto, por esta hermosa exposición, por esta hermosa clase. Hemos aprovechado muchísimo. No sé si hay alguien que quiere realizarle alguna pregunta, quieren dejarlo por escrito para después acercárselo al doctor Mario Caponeto. Bueno, por lo visto no. No sé, Jordán, si vos querés decir algo. No, en cuanto a decir, solo agradecerle renovadamente al querido Mario, y si no hay ninguna pregunta, es simplemente hacerle una sola pregunta a Mario. Él usó muchas veces la expresión, usted Mario usó la expresión de esta arquitectura sapiencial o este orden de saberes, y enfatizó esta cuestión del orden y jerarquía en los saberes. Si, digamos, así como alguna vez lo hemos hablado respecto a la psicología,
si también en la tarea educativa en la que la mayoría de los que estamos escuchando estamos, si justamente parte de ese caos formativo, ese caos, la falta de luz, no se debe a la gran mezcolanza sapiencial, digamos, en lo cual no se sabe, digamos, lo opinable se dogmatiza, lo que es rector es sumamente provisorio, o sea, como si todos los saberes entraran en una misma bolsa, indistintamente, sin ningún tipo de criterio rector epistemológico. O sea, y que eso explicara en parte la crisis en la tarea educativa, ¿no? O la dificultad de formarse en la tarea docente. Yo creo que sí, que es así, Jordán, como vos decís, ¿no? Tengamos en cuenta que la educación es un arte, el arte facendi, el arte de enseñar. Pero ese arte de enseñar tiene que fundarse en una antropología, porque ¿cuál es el fin de la educación? El fin de la educación es no solamente proveer conocimientos de distintos tipos, sino sobre todo y fundamentalmente procurar llevar al hombre hacia su último fin, que no es otro en esta tierra que el bien posible, el bien honesto, el bien tú, y en una visión cristiana, para una visión cristiana de la educación, el fin último del hombre no es otra cosa que la bienaventuranza. San Tomás dice, toda ciencia, todo arte, toda acción, tiene un solo objeto, que es alcanzar la bienaventuranza del hombre. Frase esta que él escribe en el comentario de la metafísica de Aristóteles y que yo pondría como una especie de frase escrita en firmes letras en todas las academias, las escuelas, ¿no? Es decir, la educación tiene como fin eso, es llevar al hombre a la realización de su plena, de su ser como hombre, llevar al hombre a través del ejercicio de las virtudes a su fin último. Si esto falla, si esto no se tiene en cuenta, todo lo demás no puede evitarse que caiga en la confusión. Después, con respecto a lo que serían las técnicas educativas, bueno, ahí hay, por supuesto, legítimo campo de pluralidad de técnicas educativas. El problema de las técnicas educativas, no, la mayoría de ellas, es que no tienen en cuenta precisamente ni la naturaleza del hombre, ni el fin último del hombre. Entonces hay muchas, yo no soy una experta en filosofía de educación, pero tengo entendido que muchas de estas tecnologías educativas más conciben al hombre como alguien que debe ser adiestrado que como alguien que debe ser conducido a su fin, porque educar es educere, es decir, es conducir desde adentro. Educar no es meter cosas dentro de educando. La ciencia, dice San Tomás, está en potencia en el alumno. Y el maestro, el docente, a través sobre todo de su palabra, es el que hace pasar de la potencia al acto la ciencia que ya está incoada en el educando. Entonces, las técnicas educativas tendrían que tener en cuenta esta idea fundamental. Por supuesto que hay una legítima pluralidad de técnicas, eso es indiscutible. Y además dependen de la experiencia. La experiencia dirá en cada caso si una técnica debe ser siendo usada o no. Todo eso es indiscutible. Pero tenemos que partir de un principio fundamental, de que no puede haber técnica educativa si no tiene en cuenta la naturaleza del hombre y el fin último del hombre, que es en definitiva el fin último de la educación. Esto pasa en todas las ciencias. Esto pasa en todas las ciencias. Este es un problema que atraviesa todo el conocimiento científico, precisamente porque se ha perdido el fundamento de lo real.
Perdón, Mario, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, encantado. Sepa disculpar lo general de mi pregunta, pero ¿cuál es el problema con lo real? O sea, ¿por qué tanta pelea o tanto oponerse a la realidad? Yo estudié psicología y mientras lo escuchaba, me acordaba uno de los primeros libros que cuando uno entra a la facultad le dan para leer. Y me acuerdo solo el título, ¿es real la realidad? Así uno arranca en la carrera, ¿no? Entonces, me preguntaba eso, ¿por qué esa especie de confrontación o de ensañamiento con la realidad? Esa es una. Y la otra, si justamente nos perdimos en Aristóteles, y perdón también lo general de la pregunta, la solución pasaría por volver a la fuente. O sea, hay que volver entonces donde nos perdimos, que sería ahí, en Aristóteles y en Santo Tomás. Eso solo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿por qué este rechazo, esta recusación de la realidad? Es una pregunta que podemos responderla desde el punto de vista histórico, también desde el punto de vista filosófico, ¿no? Hay un momento en que el paradigma clásico, esto me refiero estrictamente a lo histórico, ¿no? El paradigma clásico entró en una cierta decadencia y en una cierta crisis. Eso es innegable. Tengamos presente que Descartes es un hombre del siglo XVI. En el siglo XVI, dentro del ámbito que aún se seguía llamando escolástico, el pensamiento de Santo Tomás había sido muy oscurecido, muy eclipsado. Se había vuelto más un pensamiento fosilizado, esclerotizado, y en cierta medida hasta diríamos racionalista. Esa decadencia, esa crisis de la escolástica, en la cual es educado Descartes se educa con los jesuitas. Los grandes maestros jesuitas fueron precisamente los expositores de esta escolástica decadente. Es la que hizo justamente entrar en crisis la escolástica. Entonces, Descartes pone todo en duda. Dice, en el discurso del método, para mí es el acta de nacimiento de la ciencia moderna, Descartes dice, ¿por qué tenemos que perder el tiempo en estas discusiones de la escolástica? La escolástica se había vuelto un mundo de discusiones que no tenían mucho sentido, justamente como parte de esta decadencia a la que yo me refiero. Y en vez de hacer lo que usted muy bien dice, que es regresar a la fuente, ¿qué hace Descartes? Dice, no, todo esto hay que desecharlo, esta escolástica es vana, todo esto es vano. Y en vez de eso, dediquémonos a otra cosa, dediquémonos a fabricar cosas útiles, a tener conocimientos útiles que nos permitan dominar el mundo. Por eso él entroniza la matemática como la ciencia de las ciencias. Porque la matemática es la que le da una cierta certeza. Entonces, él pone en tela de juicio la capacidad de la razón humana y aún de los sentidos de poder captar la realidad. ¿Esta realidad que yo capto es realmente real o es una ilusión de mis sentidos o una ilusión de mi intelecto? Ahí viene la duda. Y esta duda viene al son de la decadencia de la escolástica. Eso históricamente es así. Entonces, ahí se plantea el título del libro que usted me decía. ¿Es real lo real? Si lo real no es real, ¿cuál es lo único entonces en lo que puedo asirme? Que yo pienso. Por eso dice Descartes, yo soy una cosa que piensa.
Es la única certeza que tengo de que pienso. Pero esto, y a partir de ahí, de este giro que imprime Descartes, se va dando una serie de consecuencias que ni siquiera el propio Descartes había previsto. Porque el materialismo y el empirismo que siguen históricamente al cartesianismo no estaban en la intención primera de Descartes, pero como que se fueron desprendiendo. Por ejemplo, en el campo de la antropología, si el cuerpo es una res extensa y el alma es una res pensante, y entre ambas no hay ninguna unión, ¿qué falta hacía para un empirismo como el de los ingleses, por ejemplo, de los autores ingleses, esa especie de cosa extraña de demiurgo que era la mente cartesiana, que no se sabía bien qué papel jugaba y qué relación tenía con el cuerpo? La mente cartesiana estuvo de más, fue dejada de lado, y así surgen todos los empirismos de carácter materialista que se han dado a lo largo de los siglos postcartesianos. Kant después lleva todavía más a fondo la crítica cartesiana cuando hace su crítica de la razón teórica, de la razón pura, seguida de la crítica de la razón práctica. Es decir, hay entonces un componente histórico que se explica a partir de la decadencia misma del pensamiento escolástico. Y esos autores, tal vez por ignorancia, tal vez por algo que se nos escapa, en vez de regresar a las fuentes, intentan hacer algo nuevo, que no es otra cosa que una ruptura con lo anterior. Después hay otra cuestión que si bien se da en la historia, no es histórica, sino debería espiritual. Es un poco aquello que se da con Bacon. Cuando Bacon cambia la mentalidad, ya el hombre, en vez de constituirse en un ser contemplativo, en vez de ser la contemplación de lo real, el fin de la ciencia es el poder. Hay algo ahí que ocurre en el espíritu del hombre, hay un cambio en el espíritu humano. Hay un cambio en la esperanza humana. Hay un autor, Alejandro Cornay, que ha escrito sobre este tema del cambio de la esperanza. Ya la esperanza del hombre no está en la contemplación, como es posible en esta vida, que nos orienta a la contemplación de la verdad en la bienaventuranza. Ahora, todo esto se hace terreno. Tanto sabemos, tanto podemos. Tanto hicimos, tanto posibles, dice Bacon. Y esto también, Bacon en los años anteriores a Descartes. Esto también está en la base de esta recusación de lo real. Ahora, desde luego que la solución, la salida está en el regreso. Y hay, gracias a Dios, hoy tenemos algunos maestros del regreso. Paul Ricard decía, refiriéndose a Nietzsche sobre todo, a Marx y a Freud, que existen los maestros de la sospecha. ¿Qué es lo que sospechan los maestros de la sospecha? Sospechan de la modernidad, pero también sospechan de la antigüedad y del medioevo, y se quedan en las meras sospechas. Parafraseando un poco a Paul Ricard, yo he acuñado la frase maestro del regreso. Hoy los que nos dan esperanza de una renovación del conocimiento científico son los maestros del regreso. Maestro del regreso, por ejemplo, es este gran moralista inglés, MacIntyre, que en sus libros ha hablado de una cultura neo-aristotélica, de la necesidad de restablecer una racionalidad neo-aristotélica, en un camino gradual que lo fue llevando del marxismo juvenil
un tomismo expreso en los últimos años de su vida, aún vive en Margarita todavía. Un gran filósofo escocés, es uno de los grandes maestros del regreso. Cornelio Fabro es uno de los grandes maestros del regreso. Él toma el tema de la metafísica actual, toma el tema de la psicología actual. ¿Y qué hace? Dialoga con ellas procurando el regreso a la tradición. Claro que este regreso a la tradición no es un regreso sin más. Sí, es un regreso creativo, desde luego. Tiene que ser un regreso en el cual no sea simplemente una repetición de las fórmulas del paradigma clásico, sino que sea un retorno a una tradición viva, que aún está viva y que aún tiene mucho que decir. No sé si con esto respondo a sus dos preguntas. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, con esto entonces daríamos por finalizado el primer encuentro del curso de antropología. Invitamos a los docentes del colegio, a quienes habíamos convocado como parte del curso docente, si quieren sumarse a alguna otra de las exposiciones que lo pueden hacer. Les solicitaría a los que se inscribieron en el curso que no se desconecten para poder tomar asistencia y finalizar de esta manera con algunos detalles respecto a las exposiciones. Bueno, doctor Mario Caponeto, muchísimas gracias por estas horas de sabiduría. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Agradecido soy yo. Muchas gracias. Y les deseo toda clase de éxito en el curso. Bueno, muchísimas Antropología. gracias. No, al contrario. Bueno. Bueno. Buenas noches entonces Buenas a todos noches, doctor y Mario. mil gracias. Gracias. Buenas noches. A cualquier momento. Muchísimas gracias. Adiós. Al contrario, muchas gracias a ustedes.